Oye, cacheteate la cara, te linda la vida. Ya. No sé si es frío. Buenas tardes, bienvenido a una nueva tertulia de la alternativa. Esta tarde con una de las grandes, en este ciclo de escritoras o poetisas que estamos llevando a cabo, saliendo un poco, como decía Carmen Berenguer, del llamado patriarcado de los poetas. Alfonsina Storni, hija de inmigrantes ítalos suizos, nació en 1892, dice la leyenda, en alta mar, cuando sus padres habían llegado a vivir a la provincia de San Juan en la Argentina, regresaron y dejaron a dos de sus hijos administrando una pequeña cervecería San Juan, de la familia Storni. Al regreso de su viaje a su patria, a Suiza, nuestra querida heroína de hoy nace supuestamente en alta mar. Los biógrafos no se han puesto de acuerdo. Otros dicen que nació en un pueblito de la Suiza italiana. Bueno, da lo mismo, al final queda la leyenda, son los biógrafos, y la historia va cambiando, se está moviendo constantemente. Sus padres acá instalan esta cervecería, después se cambian al barrio del Rosario, lo que es el Rosario Central. Instalará también un pequeño café. Alfonsina en su adolescencia trabajará atendiendo las mesas. Instalarán una especie de escuela particular, la que no dará el suficiente dinero para atender a los tres hermanos de la familia Storni. Su padre cayó en el alcoholismo, lo que gatilló muchos problemas dentro de lo que es el concepto familiar. Alfonsina desde muy pequeña demostró cualidades y sensibilidad estética. Los biógrafos, bueno, Julio Cortázar contaba que ella desde muy pequeña tenía ese don de contar mentiras. Decía en el colegio que en la casa habían matado a alguien, que en el barrio habían asesinato, que contaba historias y todo el mundo creía, armaba incendios, hablaba de robo, y por lo general el colegio siempre estaba inventando fiestas o invitaba a los profesores a haciendas que tenían los padres, cosa que era una gran mentirosa, como todo buen poeta, dijo Federico Chop. Fue marcado la infancia, la primera infancia de Alfonsina, quizás escribiendo lo que se gatillaría más tarde. Ella recuerda que algunos amigos, algunos primos se empezaron a burlar de ella en las primeras clases. Ella se decepcionada, se fue a esconder y caía en depresiones que la marcarían y la acompañarían gran parte de su vida. De hecho, ella fue atormentada por una especie de depresión que aquella época es mal diagnosticada, bueno, y tuvo un final trágico, una de las primeras heroínas. Vamos a hablar un poco también desde el concepto estético de qué es la poesía, aparte de los datos biográficos, y también quiero un poco también hacer algo que me gustó mucho, que hicimos con Teresa Bilsmore la semana pasada, hablar del concepto político-social de Latinoamérica y la Argentina de las primeras 3 décadas del siglo XX, que fue muy turbulento, tanto en Chile, tanto en la Argentina, y recordemos que para mediados del año 32 al 35, hubo la guerra más grande que hubo en Sudamérica, la guerra del Chaco Boreal, donde el Paraguay y donde Bolivia se enfrentaron en una guerra que dejó cerca de 80.000 muertos y miles de heridos, organizada por las transnacionales americanas que buscaban petróleo. Al final los ejércitos bolivianos y paraguayos terminaron buscando pozos de agua. Quisiera comenzar un poco preguntando a mi amigo Arturo, a Soledad, qué saben de Alfonsina, si tienen algún poema, y también si pueden aportar un poco del contexto histórico-social para después enriquecer de esta también, que fue una gran luchadora del feminismo. Aquí en Chile también el proceso de las votaciones municipales, Elena Cafarena se estaba logrando. Arturo, ¿qué nos puede aportar? ¿Te gusta, no te gusta Alfonsina Storni? Me gusta Alfonsina Storni, sin embargo no estoy muy al tanto de su contexto histórico, porque tiendo a ser bastante purista con el texto. Trato de no mezclar al autor con la biografía. Creo que el autor, en ese sentido soy muy con Roland Barthes, el autor está muerto, el autor no existe, incluso estando vivo, digamos. O sea, ya el texto ya no le pertenece una vez que se publica, y el texto vive por sí mismo. Si hay mucha gente, bueno, ella cita este asunto feminista, este asunto un poco rebelde, de una rebeldía que ahora en realidad no es muy rebelde si la miramos con los ojos actuales, pero a su tiempo sí lo era. Pero eso
O sea, trato de no juntar al artista con su vida, trato no, es el arte puro que quiero que hable, no la biografía. Una acotación. ¿Sí? La poesía de ella hay arte, filosofía, mística y también religión. Mística, trascendental o religión. No, el concepto, pero bueno, sirvió un poco porque esta pregunta igual serviría para contestarla, que la poesía de Alfonsina está dividida en dos periodos. Hay un periodo que es marcado mucho por el modernismo, por esos poemas que Soledad antes decía que eran tan melosos, hacia el amor, y claro, y una idea también que vendría hablando después una idea de un proto, o sea, de un post-romanticismo. Y hay un segundo periodo, que es un periodo mucho más oscuro, donde ella ya tiene, quizás encontró más que nada el hablante lírico, ya encontró la densidad poética dentro del texto, y donde ella cae también, quizás enferma, y también se le detectó un cáncer de mama. Entonces su literatura cayó en una galimatía, en una oscuridad, y los textos tendieron a ponerse más poderosos. Recordemos que Gabriela Mistral se carteaba, tenía un epistolario con ella, lo mismo Juana y de Balburú. O sea, durante ese periodo, las primeras 3 décadas, por lo menos las poetisas hispanoamericanas, en el concepto sudamericano, habían poderosas titanes que estaban marcando. Hoy en día la literatura latinoamericana no tiene a grandes poetas del talante, de ese talento de las primeras 3 décadas del siglo XX. Recordemos que quizás toda Sudamérica llega con un efecto retardado, y llegó el modernismo con Rubén Darío y bueno, y nuestra querida heroína también, quizás con muchas pellejerías, pudo, con mucho problema económico, terminó estudiando en una especie de colegio que se estaba recién armando, y como no habían alumnos, ya pudo ingresar fácilmente. Después hizo trabajo de todo tipo. Terminó trabajando en la revista Caras y Caretas, trabajó en algunos periódicos, y en uno de los primeros viajes que claro, todo esto ya quedó embarazada. Tú me decías que... Pero hay distintos biógrafos que no están muy de acuerdo si este hijo fue de un novio ocasional o de una relación, porque en realidad ella nunca se casó, y ella tampoco dio muchas luces del nombre del padre de este pequeño Alejandro. Ella viajaría a España, y allá tendría un contacto con la inteligencia, con la intelectualidad de la época, con los grandes nombres de la época, don Ramón del Valle Inclán. Conocería, aparte de lo que... Bueno, y en la Argentina también a Leopoldo Marichal, el creador de Adán Buenos Aires, a José Ingeniero, se codearía en algún momento dado con Borges, llegaría al mismo París también a conocer un poco el fenómeno que en el Boulevard Montparnasse estaba ocurriendo. La Argentina también estaba en un periodo muy turbulento. Recordemos que ella es hija de un periodo del siglo XX donde Arturo, el año 29, es la gran depresión de la bolsa de Nueva York, lo que causó que Sudamérica recibiera un impacto económico terrible, y hubiera hambruna, ollas comunes, las salitreras de hecho cayeron, y hubo migraciones increíbles de distintos lugares, y nuestros protagonistas no estuvieron libres de esa ola y de esa pobreza que azotó a toda Sudamérica. Recordemos también que los partidos de izquierda, socialistas o comunistas, se estaban empezando a formar. Apareció el Frente Popular. El Frente Popular, claro, la unión entre comunistas, socialistas y radicales, claro. La falange, podríamos decirlo, más que... Una pregunta, ¿esta poetisa tuvo mucha relación con la política entonces? ¿Se puede decir? O sea, el arte poético que ella construyó. ¿Por qué se lo digo? Porque político viene polis, ciudad, ético de la ciudad significa, o sea, moralista de la ciudad, eso es un político. No, sí, puede ser, porque ella también estuvo muy comprometida con los derechos digamos hoy, feministas, claro. Ella estuvo muy metida, su poesía estuvo muy marcada, y hay varios ensayos donde ella habla sobre lo que vendrían siendo los protoderechos de lo que sería la mujer en Hispanoamérica, en Sudamérica sobre todo, donde la mujer ha sido muy abusada. Recordemos que las sociedades sudamericanas se caracterizan por ser machistas. La mexicana, la boliviana, la peruana, la colombiana son muy machistas. No son culturas exteriores. ¿Va a declamar algún poema de Storni o todavía no? Cuando ustedes... Sí, puede ser ahora, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, como te decía adelante, yo la primera vez que leí a
Alfonsina. ¿Y el mar? Y no me gustó mucho porque encontré que sus poemas, que leí poemas de amor de ella. Claro. Y los encontré muy cursos. No me gustó. Pero después, años después, me llegó a mis manos un libro donde ella se declaraba feminista. Y uno de sus poemas a mí me llegó, pero así ya me mató con esto. Se llama... Se suena. Disculpen, pero tenemos un sonido ambiente Sonido especial, ambiente, claro, ¿qué tal? especial para la lectura. Dale, estamos en vivo Ya. en directo para todo el país. Estamos en vivo y en directo. Es para un ritual secreto, no es que aquí se come. Ya. La loba. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña. Fatigada del llano, yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras, castas de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan. Porque lo digo así, las ovejitas balan. Porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas, ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos. Y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor. No os inquietéis, ya que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar. Esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque le gusta, de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y como disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id si acaso podéis frente a frente a la loba y robadle el cachorro. No vayáis en la boba, conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor. Id sola, fuerza, fuerza, o poned el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, que pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños. Por la montaña abrupta que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río. Me río del rebaño, el sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea. Que tengo yo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor, que sé yo malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Ya. Esta a mí me mató porque Muy lindo poesía. lo sentí que me identificaba plenamente. Debe subirte con sensibilidad. Absolutamente. Por el periodo de vida que yo pasé, como yo quedé viuda tan joven, entonces yo llegaba a cualquier parte y las mujeres como que corrían a buscar al hombre porque tenían la idea de que justo yo iba a llegar y me iba a fijar En él. en él. Llegar a la loba. Claro. ¿Cachai? Mucho Entonces, simbolismo, mucho... me encantó. Esa gente Y ahí existe. me encantó. Pero me encanta esa parte de ella. Esa parte. Eso sería mi aporte. Maravilloso. Acuérdate que ella también se suicidó después de que se suicidaran dos amigos de ella. O sea, no fue original. ¿Verdad? Sí, pero bueno, matémosla al final, todavía estamos vivas, todavía Ya. estamos. ¿Trata una acotación?
¿Puedo? Sí, lo que quieras. Un poema que se llama Melodía, Ya. más positivo, ¿ya? Dale, positivo. Siento que te quiero como las plantas al sol. Has llegado a ser el cielo de todo mi espíritu. Y la melodía, si la sol fa mi re do, que a todo mi corazón llena de sagrado ímpetu, porque contiene todas las notas del amor. Sí, porque tu silencio bello es habla elocuente. La, porque eres la más hermosa de todo el mundo. Sol, porque eres el sol de mi corazón candente. Fa, porque eres la favorita de mis segundos. Mi, porque eres todo mi cariño intermitente. Re, porque recuerdas la brillantez de mi rumbo. Y do, porque tú dominas todo lo excelente y porque tú alejas cualquier dolor infecundo. Eres mi gigante ilusión, mi bonita melodía, mi posible obsesión, mi amor de mi vida. Toma. Eso. Toma. ¿Cómo que no hay poeta? Claro que necesito algo para la aérea ahora. Oración poética. Muy maravilloso. De la inquietud del Rosal de 1916, el primer poemario que está muy marcado por el modernismo. Un verso de ello y continuamos con algo de los datos biográficos. Arturo tiene mucha razón. Aquí mi amiga Soledad Bianchi le vamos a plagiar algo de un ensayo sobre el feminismo en la literatura y vamos también. Una amiga que tenemos nosotros. Saludos, Soledad. Nos va a ver, nos está viendo. Tenemos que hablar de eso después. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cañadas, toca con las manos la tierra mojada, alimentos del cuerpo, con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme en la escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y llévate el alba, cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas muerto en esas almas. En las alcobas se quedará lo recóndito, entonces un buen hombre pretenderá tu blanca, pretenderá tu nieve, pretenderá que seas casta. Ese es un poema de su primer poemario. Inquietud, ya lo dijimos, muy marcada su primera etapa por el romanticismo, el modernismo, una segunda etapa mucho más oscura por una visión angustiosa, irónica, porque recordemos que ella cayó en una enfermedad mental mal diagnosticada y se le detectó un cáncer de mamas. Ella estaba bañándose en el mar y llegó una ola muy fuerte y quedó con un golpe que por muchos días le dolió. Y era producto de que se le detectó más tarde por los médicos que lo detectaron muy mal, estuvo en un tratamientos médicos totalmente equivocados, lo que la hundieron en una especie de angustia total y bueno y que llevó a su trágico fin. Y después cuando le sacaron la mama, al verse ella en un espejo, se horrorizó. Claro, se horrorizó. Claro, tienes razón. Había una relación, un vínculo emocional muy importante con unos grandes escritores hispanoamericanos, don Horacio Quiroga. Ese fue el que se... Este hombre, un hombre maravilloso que también se fue, de estos monstruos que vivieron en las primeras 3 décadas del siglo XX en Sudamérica y que van a aparecer en unos 100 años más, debieran estar, Arturo, ya, naciendo ya, así es que no, porque es cíclico. Espero que no olvidemos de esto de ahora. De Horacio Quiroga también unos cuentos maravillosos de un terror y de una belleza horrible y también de un epistolario muy interesante que tuvieron ellos, una amistad, a veces que si uno lee el epistolario a veces queda en la duda si fueron amantes o amigos que se quisieron mucho o no sé, queda a libre interpretación. En el grupo Anaconda, que fue un grupo literario donde ellos, como nosotros, se reunían al calor de un vino a conversar de literatura, a leer a Apollinaire, a leer a los modernistas, a hablar de Rubén Darío, a hablar de doña Gabriela Mistral, y bla, 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 bla. Sin recordar que en la gran Estados Unidos, en la Babilonia, hubo una crisis mundial que vuelvo de nuevo, un martes negro que la bolsa se desplomó y Chile fue uno de los países más golpeados por ese desastre económico. Recordemos que Ibáñez era el gran caudillo de aquella época en Chile. Recordemos que Gabriela Mistral era una ya poeta consagrada y que se carteaba con nuestra heroína del día de hoy. Recordar que también esa gran depresión económica hizo que en Chile el presidente Ibáñez renunciara, y hizo también que muchos soldados chilenos dados de baja por haber sido ibañistas terminaran peleando en la guerra del Chaco con el ejército ejército boliviano, contratados como mercenarios, asimismo generales y militares alemanes que venían de la Primera Guerra y bla 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 por la lucha del Chaco Boreal.
Esto no está... ¿Por qué? Porque la República de la Argentina, el Uruguay, son todos vecinos de los países en conflicto, hermanos latinoamericanos, Paraguay y Bolivia, que se estaban enfrentando en una guerra de 3 años donde prácticamente tuvieron que cruzar el Chaco Boreal, que es una selva inexpugnable con ejércitos de 200.000 hombres de un lado a otro matándose. Sin pensar que en la Argentina también los caudillos, los pequeños golpes estaban ocurriendo. Chile también durante la década del 30 fue sacudida por varios golpes de Estado. El presidente Juan Esteban Montero asumió. Después vino la República, los experimentos de las primeras repúblicas socialistas que duraron muy poco en Chile. Don Marma, el nacimiento del Partido Socialista. Toda esa vorágine, uno es hijo del tiempo y el espacio en que le toca vivir, no es solamente un escritor. Así como Beethoven fue hijo del periodo romántico, de las invasiones napoleónicas, de Goethe, así como también, los grandes músicos de jazzistas fueron también hijos de la guerra civil norteamericana, todos estos grandes monstruos que encontraban esas trompetas en los campos de batalla y pudieron desarrollar. Nuestra Gabriela también fue hijo de lo que diría más tarde una de las niñas más predilectas del Frente Popular. Don Pedro Aguirre Cerda la nombraría cónsul pervita o cónsul perpetua, y así Gabriela podría desarrollar su quehacer estético en distintas partes. No fue el caso de nuestra querida Alfonsina, que ejerció como una especie de docencia o magisterio sin tener un título en aquella época, un periodismo que es más que nada una cosa de oficio. Y eso fue relatando también que en los periodos en que Horacio Quiroga se suicida, y había una cadencia de suicidios que fue cayendo en todo el círculo más cercano. Había gente que se empezó a suicidar, ella también cayó. Y ella tenía, claro, el contagioso también tenía una idea que el suicidio también es libre, el suicidio es parte de la vida del libre albedrío. Hay un derecho, no es necesario vivir. Era la idea de nuestra querida Alfonsina. Recordemos que popularmente ella no es muy conocida dentro de la juventud, no la conoce muy poco, pero ese tema famoso que Mercedes Sosa el año 69 en el LP Mujeres Argentinas, por primera vez ese tema, eso está escrito hace mucho tiempo, por el pianista Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna. Ellos Alfonsina y el mar, dedicado supuestamente como ella. Esta es la visión romántica, no se sabe si Alfonsina se fue caminando hacia el mar, tampoco está claro. De la escollera de un club, supuestamente de un muelle, supuestamente. Pero la visión romántica lo hace que ella, como una especie de Virginia Woolf, se fue caminando y hundiéndose, ¿no? Como en un río la Virginia, pero ya en el mar. Bueno, además que un tema musical no tiene por qué ser regirse por la realidad. Hay que poner un poquito de romanticismo también en la cosa. Entonces el chacota de esta cosa, ¿no? Vamos en una parte. Allá, jovencito. ¿Tú tienes algún poema sobre Alfonsina que puedas inventar hoy día, ahora? No. ¿No te Se me estaba ocurriendo algo, pero no. Pero mira, Alfonsina recibe el premio. Dilo, por favor. No, voy a leer lo que Soledad Bianchi tiene escrito de ella, sobre la escritora, sobre una parte que encontré sobre el concepto de la feminidad dentro de la literatura hispanoamericana. Y toca a la Gabriela, toca a Juana Ibalburú, toca a muchas. Y hay una parte que está dedicada a Alfonsina. Y dice más o menos así. Y es de doña Soledad Bianchi, nuestra amiga. Y dice lo siguiente: su obra es una defensa de la libertad artística e individual. Su vida es un mito iconográfico de un activismo resentido contra lo masculino. Afirma que ella es el mito. Más sus letras muestran una excelente poesía desde miradas del amor. Una mujer luchadora por la igualdad femenina, radical en su vida y en su obra, que entremezclan emoción, sentimiento, reflexión. De una poesía que es muy erotizada, humanamente ella busca el amor, tiende a vivencias en los poemarios que luego caerán en una angustia. Siguiendo con lo que terminamos en un suicidio, busca una igualdad entre hombres y mujeres. Se opuso a la regla que exigía que la virginidad femenina era solamente un canon para las mujeres, pues para los hombres eso no existía. Ahora nació una obra, quizás en su mismo poemario,
Es que Tú me, quisiera querrás, acostar contigo. tú me querrás de blanco, heredera de hombres, quizás tomada de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando me case no voy a ser víctima. Por favor, el interés en su obra está basada en el modernismo, caracterizado además por un acento romántico, la profundidad lírica y sencilla. Abarca desde la inquietud, desde lo litoral, desde lo radical de los poemas, en los cuales están basados gran parte de la estética del amor carnal. La obra entre los años 16 y 25 está encasillada en lo espiritual, quizás en lo que se llamaría un tardo romanticismo, con dimensiones eróticas y sensuales, dejando una insatisfacción y un resentimiento hacia la figura masculina. Defendió su obra y en los derechos de las mujeres. Su poesía es una vuelta depurada, más hermética y más repleta de simbolismo. Un simbolismo oscuro y que la poesía comienza a huirle en formas poéticas. La mayor libertad para acercarse a otras obras de mayor connotación poética. Metáforas y ejercicios de introspección. Eso sería lo que... Este es un pequeño ensayo que tomamos de la académica Soledad Bianchi-Sori, es una académica chilena. Los libros que en primer periodo, el primer poema que leí, La inquietud del Rosal de 1916, buscó dinero para poder cancelar con un imprentero en el Buenos Aires. No pudo pagar el dinero que pidió prestado y no pudo pagar pero el libro salió en 1916. El 18, El dulce daño. El 19, Irremediablemente. El 20, Languidez. El 1920, Ocre. Y ahí comenzaría la segunda etapa, en la cual hablamos que era más oscura y donde habla de un manifiesto en un mundo de siete pozos, que es del año 34, y Mascarilla y Trébol del año 38. Hizo incursiones en la dramaturgia del año 27. Hay una parte que no conté cuando ella estaba, digamos, saliendo de lo que es hoy, no la educación secundaria, porque ella se fue en una compañía itinerante que hizo algunas obras de teatro de Ibsen, algunas cosas de García Lorca. Hizo La Pasión de Cristo, donde ella por urgencia tuvo que interpretar a Juan el Bautista. Más o menos esa era la idea de ella. Ella era un histrión, el concepto del histrión, como decía Federico Chopin. ¿Histrionismo? Claro. Y que hizo incursiones dentro de la dramaturgia, y ella también escribió dos dramas. Una se llama Dos fosas pirotécnicas y Policena y Cocinenta, el año 50. También dirigió algunas cosas para los niños, y bueno, después terminó ella trabajando en algún bar, atendiendo algunos negocios, porque la situación económica, como ya lo dijimos, dentro del contexto era muy mala en la Argentina y en toda Sudamérica. Hubo un crack. ¿Podemos, Arturo, contar un poco a qué se debe ese derrumbe de la bolsa del año para contextualizar por qué Sudamérica cayó en ollas comunes y mucha gente se suicidó por eso? Bueno, básicamente esto fue por el crack de Wall Street, o sea que como ya estaba pasando, hay una economía no tan globalizada, pero estaba todo el dinero ahí y hubo una caída de un banco en Wall Street, digamos, y este banco empezó a caer toda la bolsa, todos los precios de las acciones, y esto afectó a todo el mundo. Curiosamente esto fue también lo que permitió que Hitler llegara al poder, porque el partido nazi también en algún momento estaba profetizando siempre una crisis, y llegó la crisis y la gente dejó de creer en los socialdemócratas, que eran los que estaban al mando en Alemania, en la República de Weimar, y al mismo tiempo aparecen los perones, aparecen los nacionalismos, que de alguna forma lo que tratan de hacer es aislarse de este comercio internacional. Aquí en Chile también está el Frente Popular, ahí está el Partido Radical, que después el Partido Radical iba a poner una política de sustitución de importaciones para fomentar la industria nacional. Por eso, y eso duró hasta hace bastante poco. En los 70, por ejemplo, tú no podías comprar whisky en Chile, era un crimen, de todas maneras, porque estaba prohibido que llegaran ciertas cosas. Fue recién Pinochet, curiosamente, el que liberaliza, no que es muy curioso, pero Pinochet liberaliza esta política internacional que era bastante aislacionista, y todo esto venía de la crisis del 29. Por eso fue, o sea, no se podía comprar whisky en Chile antiguamente. Sí, Era terrible, no sé cómo pudimos sobrevivir a eso, pero Un aguardiente. pero no, pero eso, no, pero hablando en serio, o sea, eso generó también el auge, todos los nacionalismos acá también, el peronismo,
o justicialismo, como queráis se llame. La política argentina me ha parecido siempre incomprensible y los argentinos a los que le he preguntado piensan igual que yo. Entonces, una política muy extraña que no tiene izquierdas, derechas, donde hay un partido que es de izquierda, derecha y centro al mismo tiempo. Más bien una especie de barras bravas, una cosa muy extraña. El partido peronista es eso, hay peronistas de izquierda, derecha y centro. Todos en un mismo partido. Sí. Allá está el joven, allá quiero algo. Siempre los extremos son malos, ¿cierto? Entonces hay que buscar el equilibrio. Claro. Los orientales hablan que el Tao es eso, el equilibrio, la centralización. No algo político, bueno, ciudad, ético, moralista de la ciudad cívica político. Y eso es bueno que se sepa, bueno, a nivel cultural, a nivel poético, para que sepan que todos los políticos deben ser moralistas de la ciudad, del pueblo y de Chile. Muy bien. Siguiendo un poco el contexto espacial, el tiempo y las cosas que Sudamérica estaba sufriendo en aquella época cuando nuestra querida Alfonsina estaba escribiendo sus poemarios, la Gabriela también estaba escribiendo, Juan Ibalburú también estaba en el mismo proceso. Cae el gobierno de Ibañez acá en Chile, estamos hablando del 31, y asume Juan Esteban Montero un corto periodo. Y se subleva la marinería. Hay un golpe de estado en la escuadra nacional, detiene a la oficialidad y de hecho esto ocurre en Concepción, Coquimbo, acá en Quintero, la escuadra nacional zarpa alta mar, y muy influenciado porque el acorazado La Torre estuvo en Inglaterra y supuestamente tuvo contacto con los marinos comunistas que empezaron a dar ideas sobre ideas marxistas. Cuento corto, una sublevación que la Fuerza Aérea de aquella época, de los años 31, aeroplanos, supieron sofocar y se entregaron los acorazados primero en Coquimbo, después lo hicieron en Talcahuano. Bueno, hubo un enfrentamiento de la infantería de marina con el ejército en lo que es el puerto de Talcahuano. Y Chile también cayó en un caos terrible, la Argentina también está en un caos. Recordemos que también el 33, en junio del 33, Paraguay y Bolivia estaban en una guerra de desgaste terrible porque las grandes empresas petroleras norteamericanas decían que en ese subsuelo habían yacimientos petrolíficos y estaban instalando un oleoducto que supuestamente iba a ir de Bolivia a la Argentina, no resultaba, así que los grandes magnates dijeron que era mejor cruzar por el Chaco. Y qué mejor que organizar una guerra como lo fue la Guerra del Pacífico, una guerra organizada por el Banco de Valparaíso, primero por el oro blanco, que era el salitre amarillo, y después por el oro negro del petróleo. Volviendo a nuestra heroína, un poema de ella, este es su segundo poemario, y dice más o menos así: mariposa triste, leona cruel, di luces y sombras, todo en una vez. Cuando fue leona nunca te recordé. ¿Cómo pude un día mariposa ser? Cuando mariposa jamás pensé. ¿Cómo pudiste un día zarpar o morder? Quiero un amor feroz, quizás mariposa de un salto, traiciones a pleno día, y sofoqué la soberbia que tiene orgullo de ser pendiente. Quiero un amor feroz de la mariposa cruel, de una garra ardiente, en carne viva, incite mi sangre a ver mariposa, que melancolía. Aquí estamos hablando desde ese primer periodo del cual tú me dijiste que, claro, el romanticismo, el modernismo con Rubén Darío, y recordemos que en la Argentina también estaba don Amado Nervo y ella lo conoció, no sé, era más o menos la estética que aquella época. La moda. La moda, claro. La literatura también se mueve en modas, aunque la gente diga que no, la literatura también se mueve en moda. Y hay mucha gente que empieza a copiar. No dentro de la literatura, dentro de copiar, digamos, mismo. ¿Estilos podría ser? Sí, claro, estilos, muy bien. Estilos, tendencias. Sí, lo que cabe es que solamente es un escritor el que brillará en toda esa generación, y todos los demás son copias de copias, voces de un padre y de otro padre. Claro. Una consulta: ¿Alfonsina fue poetisa, poeta o antipoeta, o las tres cosas a la vez? No, yo creo que... ¿Puedo decir algo Sí, con sí. respecto a lo que tú dices? Sí. Realmente el término poetisa es como la feminización de la palabra poeta. Eso. Pero en la actualidad no se utiliza el término como para definir un hombre o una mujer, se habla del poeta. Porque de hecho la palabra es femenina por sí sola. Sí, sí. No es femenina, es neutra.
Por eso quería hacer una consulta para... No voy a discutir. Oye, Tess, por Dios. Para entenderlo eso. Bueno, ella también escribió un soneto, como lo mismo lo dije en verso blanco. Quizás también... Soneto blanco sin rima. Claro, sin rima. O sea, claro. con rima disonante. Perdón. Con rima disonante, claro. Bueno, ella también fue una transgresora. Recordemos que ella también escribió también varios, no solamente poesía, también ella fue periodista, también escribió ensayos a favor del naciente movimiento feminista, la liberación femenina que venía de los Estados Unidos. Recordemos que Teresa Pilsmont también estaba en el mismo proceso, lo vimos la semana pasada también. Entonces había una sintonía dentro de las grandes escritoras, digamos, sudamericanas, no creo hispanoamericanas, porque quizás el proceso, recordemos que en ese periodo España estaba en una guerra civil, entonces estaban ocupados en otros menesteres con 1 millón de muertos en las calles de Madrid, entonces Horrible es un poco difícil. Y también 10 años antes México estaba también en una guerra civil que del año 10 hasta el, no sé, Arturo 18, zapatistas, Villista, Porfirio Díaz, Madero, Carranza, Huerta. O sea, Sudamérica estaba en una convulsión total. Y Chile también, no era menos, también estaba metido también con el caudillismo, con Ibáñez, con el que vuelve Alessandri, que sale Alessandri, que vuelve Ibáñez, que nace la Constitución del 25, que viene el régimen presidencial. Bueno, yo creo que aparte de hablar de la tertulia de nuestra escritora, también es necesario, como tú dijiste, lo hiciste muy bien, ya en los últimos años de vida de nuestra querida Alfonsina, acá en Chile hubo un intento por los nacionalsocialistas, entre comillas, los historiadores de Miguel Serrano, de tomar el poder, una matanza acá en Yo encuentro que es muy importante el contexto político, económico y social del momento que vive cada autor, porque eso lo refleja en sus letras. Claro. Porque son hijos de su tiempo.Nosotros somos hijos de este tiempo. Yo no soy hijo de la Edad Media, soy hijo de la posmodernidad. Todo de este tiene lugar una acá. variable, Arturo, todo tiene una variable. Ya, Depende. depende de. Ahí va a hablar el joven aquí. Depende, porque Desarrolla. hay escritores que son bastante más abstractos. Por ejemplo, un Howard Phillips Lovecraft, por ejemplo, es un tipo que no tiene ninguna relación con su época. Es un tipo que está totalmente aislado. Y sin embargo hay otros autores que sí están bastante... No, pero Arturo, Pero por eso es te una equivocas variable. porque él se influencia, porque él ve que en las caletas están los inmigrantes que son pescadores, por lo tanto hay una migración que a él le molesta. Ese es el problema que él tiene. Pero eso es producto de un proceso social, los inmigrantes llegan... Claro, por algo llega a ellos. Él se aisló por razones de salud primariamente. Sí, pero él también... Ahora, el tema de los inmigrantes, el tema racista en Lovecraft, o sea, él no era más racista que nadie, o sea, digamos, tampoco menos, digamos, o sea, Era un contemporáneo, claro, con un pero, tema pero, no es, contemporáneo. pero resulta que su mitología está basada en los mitos sumerios. Entonces, Pero también por sus miedos al mar, también, por el Pero miedo si al lo mar, analizamos en por lo fotosensible a la profundidad, luz nos que él vamos a era. dar cuenta que igual le afectó el entorno político, económico y social, como a la pero mayoría. pero además eso da lo Como a mismo. Sor Juana de la Cruz, O sea, Nos da lo mismo. El texto existe ahora. como a Thomas No, Mann. existe ahora, pero se escribió bajo un contexto y se inspiró bajo un tema. Bueno, Roland Barthes diría otra cosa. Por eso digo, o sea, en Roland Barthes está la muerte del autor y el texto es una cosa viva que tú interpretas ahora. El caso de Shakespeare, por ejemplo, que si bien, claro, ahí se puede decir eso, por ejemplo, hay películas que ha hecho Akira Kurosawa. ¿Charleston de quién? Shakespeare. Ah, O sea, Shakespeare se To be puede or not aplicar to en be. su época en el No, momento. espérate, no, pero Shakespeare, por ejemplo, fue llevado al cine por Akira Kurosawa en películas que están en el contexto del Japón feudal samurái. Y la historia es exactamente la misma, pero contada en japonés, y en vez de un rey tienes a un daimyo, pero resulta que la historia está perfecto. O sea, yo por ejemplo con Florentino Carreño el otro día discutíamos al respecto, hablando de mis cuentos entre paréntesis, y la verdad es que lo que pasó antes también pasa ahora y también va a pasar mañana, porque el ser humano parte de la base de cero. O sea, tú naces, pasas por la adolescencia, pasas por la adultez, pasas por la vejez, pero aquí nadie nace sabiendo. Entonces, los procesos a lo mejor cambian de contexto histórico, de panorama, pero en el fondo son los mismos. claro. O sea, los Sí, procesos esa son parte. los mismos, pero no son llevados a cabo De la misma forma. manera, exacto. Y Esa es lo la... otro que todos los poetas son diferentes. No hay un poeta similar al otro. Ese es Por todo ejemplo, Gonzalo Millán, por ejemplo, si no hubiera ocurrido la dictadura, su poema no diría lo mismo que dice después que le afectó. Por
por ejemplo. Lo que nos Pero une me los parece poetas- relevante. Lo El que- momento histórico. Y bueno, y lo que mismo García Lorca, que fue fusilado en la guerra civil, bueno, y mucha gente que, claro, Sí, es que no sé, yo pienso que podríamos estar toda la noche nombrando a diferentes autores y todos, Claro. todos de alguna u otra forma les va a afectar su tiempo. algo, claro. Su tiempo, Exacto. su tiempo. Algo. O si cuando estemos viendo en espacio también nos va a afectar la Sí. gravedad y qué Sí. sé yo. Además que te tiene que, oye, para escribir algo tienes que sentir algo también. Sensibilidad política. Que tú eres un insensible. Gracias. No, él no es un insensible. Además él que tiene la necesita capacidad de disfrazar su sensibilidad y No, transformarla. la escritura de oficio yo puedo escribir algo a pedido sin sentir absolutamente nada. He trabajado en eso durante muchos años. No creo en la sensibilidad, creo en el oficio puro. Si no quieres sentir. Pero la tienes. Los poetas No sé. sienten, lo creen. La tienes. A ver, ¿cómo te sentiste tú cuando fuiste demandado? Eso no tiene nada que ver. ¿Pero te sentiste algo? Sin comentario. ¿Te das cuenta que sentiste? No, pero no, pero- sentiste, pero- sentiste. pero- Independiente de lo que pasó, Pero el sentiste. sentimiento no forma parte de mi proceso escritural. No estamos hablando de tu proceso. No, Sí, forma parte de tu proceso escritural, porque de hecho, el prólogo de tu libro de Jana, es la declaración que te declaran inocente. O Es la sea, sentencia. es la sentencia, entonces Claro. te afecta, Pero te no la creí afecta. yo. O sea, Pero te afecta no tu la creí yo. escritura. Sí, sensibilidad viene de sensación. Todos poetas tenemos sensaciones que nos hacen escribir. Bien, Perdón, bien, bien. perdón, no voy a seguir discutiendo porque se me Por eso olvida te que digo, estamos en podríamos directo. estar toda la noche discutiendo y no vamos a llegar A ninguna parte. a un punto en común. No es Ya. para que te enojes, Arturo. No sé si se notó. No quería adherir tu sensibilidad ni hacerla pública. Es que además estamos en vivo y pienso que tampoco le va a gustar tocar ese punto en vivo. Estamos hablando de sensibilidad. Sí, es que Ya, vamos con otro poema de la Alfonsina. está saliendo al mundo. Vamos, Alma desnuda. Alma desnuda de Alfonsina Storni. Esto no es una ponencia, esto es más que nada una tertulia. Y bueno, y como toda tertulia tratamos de tocar distintos tópicos, no estoy tratando de hablar ni leer ensayos profundos, es solamente para que los que no la conocen la puedan llegar a conocer ustedes, comprar sus libros quizás, o por internet hay documentales maravillosos que ha hecho la televisión argentina. Y también poner un poco también algo diferente, no solamente hablar de lo literario, también quizás también hablar de los contextos que caímos en una polémica muy rica, encuentro yo. Yo creo que todo el mundo es hijo de su tiempo, en la Edad Media, si naciste bajo el periodo nazi o del periodo de Castro, Fidel persiguió a muchos escritores homosexuales que terminaban exiliados, Jacques Kerouac y Alan Gilbert son hijos de la guerra de Vietnam, del movimiento hippie. Ellos vivieron en base a eso, ¿no? Los escritores que estuvieron en los campos de concentración son hijos también de ese periodo. Oye, Renato, Gorky te hago también es hijo de la una revolución pregunta. ¿Y bolchevique. tu sensibilidad actual en qué se reflejaría, por ejemplo? ¿El amor? El amor. Porque tú en tus poemas siempre reflejas esos premios que tú le das a la gente que no lo recibió, pero... tú También, crees- claro, o sea, yo en algún momento dado conocí a ciertos personajes y supe que los poetas que tanto yo amaba y quería no recibieron por un periodo social, que Pinochet nunca le iba a dar a Teler un premio nacional y que nunca le iba a dar un premio a Lin y que menos a la Estela. Entonces, claro que somos hijos de nuestro tiempo. Por eso quizás, como dijo una amiga en Valparaíso, yo hago entre comillas justicia. Y así como Marlon Brando se subió y no recibió el Oscar porque... No se subió, ¿no? No se subió. No. Y no recibió el Oscar porque la industria cinematográfica de Hollywood abusaba de los indígenas norteamericanos, de los pueblos originarios. Que la cagó lo que dijo antes. Lo habían dicho después que lo ganara el premio, pero... Claro, pero yo construyo un mundo paralelo donde sí sube y lo lee en un mapa, entonces, claro, yo creo que eso parte de... Y para ir cerrando un poco con nuestra querida amiga, hoy día estuve con Carmen Berenguer y ella pensaba que tenía que venir. No, yo le dije que es un homenaje que le vamos a hacer, entre comillas. No, pero si quiere venir la voy a buscar. Claro. Y vamos, Alma desnuda, de Alfonsina Storni. Yo recuerdo, yo estaba muy pequeño y escuché por primera vez hablar a esta poetisa por la canción que Mercedes Sosa cantaba. Por la blanca arena que los jóvenes pueden buscarla, Alfonsina y el mar se llama, ¿cierto? Sí. Tu pequeña huella no... Alma desnuda.
Soy un alma desnuda, estos son mis versos, alma desnuda y angustiada, y solo voy dejando pétalos dispersos, alma que puede ser una amapola, y que puede ser un lirio, una violeta, alma que el viento vaga, inquieta, y ruge entre los mares, y duerme dulcemente en una grieta, y el alma que la adosa en los altares de los dioses, y que no bajan nunca de las almas, y que no conoce de los valladares, alma que fue fácil de dominarla, quizás con un corazón que se partía, quizás con la sangre cálida y regada, alma que cuando está en la primavera dice que es invierno, y cuando demora mucho el alma que a retazos suelta las mariposas en los campos, abiertas y fijas en la distancia, y dice la verdad, y sobre las cosas y las almas, y que al rato las mariposas y los campos se convierten de nuevo en arañas, y abierto en las galimatías, y vuelve a caer en la oscuridad, y las mariposas corren, y las arañas también, y vuelvo a pensar que solo un corazón se ha partido, y en su sangre cálida ha regado el alma que está en la primavera. Bien bonito. Claro, ahí te das cuenta que ella parte con esa belleza del modernismo, y después cae en la oscuridad del peor de las pesadillas de las oníricas, que son las arañas, el sentido de la detección. Sí, una acotación. Siempre después de una tempestad viene la calma. Crisis significa crecer. Cuando uno es capaz de superar una crisis, uno crece como persona. Uno madura. Uno renace. Uno revive y uno es. Por eso el to be or not to be de la filosofía de Shakespeare, ser o no ser. Estamos entre dos caminos. Ser o no ser. Ser amor o no ser amor. Ser vida o ser muerte. Elegir el camino del Tao, el equilibrio, la luz del amor. Bravo. Maravilloso. Bueno, la parte triste fue que nuestra heroína de hoy... nuestra heroína de hoy había caído en una angustia increíble, en lo que hoy sería una depresión profunda. Recordemos que padeció un cáncer de mama terrible que la atormentó mucho. Recordemos que extirparon parte de uno de sus... No, y en esa época no había Sí. cirugía estética que te dejara bien, pues te cortaban el seno y te lo cortaban nomás, pues, No, y además que se te olvidó decir que ella Claro. recibió el título de docente. ¿Ya? ¿Sí? Puede ser no. Yo, la biógrafa que leo decía que no. Ya. Ella recibió el título de docente porque estudió en una escuela ya para mayores, Sí. y ahí le dieron el título y trabajó también como docente. Claro. Y ganó un premio. Ganó el segundo lugar en un premio Sí. de literatura. Sí, un premio de literatura, claro. El segundo Importante, lugar. Claro. sí. Quizás no tan importante, pero un premio ganó Sí. un premio. Sí. Sí. Es que el concepto de este tipo de escritoras de principios del siglo, los argentinos tienden a endiosar, a darle cualidades místicas a algunos, a otros no le dan, y los argentinos tienden eso. Pasa mucho con sus narradores. Igual que los chilenos. De hecho ocurre mucho con Borges, que le dan premio y dignidad, y otros solamente se dedican a atacarlo. Pasa, y sobre todo con ella, que es de un periodo muy nebuloso donde todo era anotado en el lápiz. De hecho, incluso los partes de nacimiento no se sabía bien si nació en alta mar, si nació en tierra. Eso del premio sí, pero lo de docente, por lo menos los biógrafos, muchos estaban en... De Don Goy y los Vilos. Claro, en la duda. Pero con el correr del tiempo, bueno, la investigación y todo quizás va aclarando un poco más el periodo. Bueno, maravilloso que se Una vea. pequeña acotación. ¿Sí? Sobre la docencia, bueno, yo soy profesor básico. Ah, mira. Puedo decir lo siguiente, que Todo lo que un quiera. docente no solo es aquel que tiene el título de docente. Nosotros aquí estamos aprendiendo y estamos enseñando. Es algo en comunidad. La vida nos enseña, la escuela de la vida, un gimnasio psicológico, donde podemos aprender a comprendernos, querernos, respetarnos y obviamente desarrollar lo que es nuestro arte de la poesía. Bravo. Aprendan. Este es nuestro hombre. 25 de octubre de 1938. Por el cumpleaños. Ya el contexto histórico en nuestra patria, en Santiago de Chile, la matanza del seguro obrero, la guerra del Chaco ya había terminado, dejando cerca de 300.000 muertos. Muchos chilenos fueron a pelear como mercenarios allá, el ejército de Chile que había sido de baja, los ibañistas. La matanza del seguro obrero, el González Von Mares, ¿cierto, Arturo? Nuestra querida...
Era Alessandri el presidente. Era Alessandri, nuestro presidente, sí, nuestro presidente. Y vendría después el proceso de los gobiernos radicales, el Frente Popular y otra historia. Nuestra querida Alfonsina, sumida en una gran depresión, decide, como ella misma lo dijo, quizás influenciada mucho por Kierkegaard o no sé por quién, que no era obligación vivir. La parte romántica, como lo habíamos conversado, como a muchos novelistas les gusta en la Argentina decir, se fue caminando directo así, las olas se lo llevaron, y qué poemas bellos fuiste a buscar, otro simplemente que se lanzó de la escollera de un muelle y desapareció, fue rescatada. Pero dicen que la Muelle. Que después de que fue rescatada estuvo sepultada en el cementerio de Recoleta y después trasladado a la Chacarita, donde estaba Gardel y todos los superstars argentinos. No, esa parte no. Sí, esa parte. Y así terminamos, 25 de octubre de 1938, nuestra querida Alfonsina se suicida. Salió el año 67 una gran obra completa. Bueno, ha salido unas reediciones espectaculares sobre su antología maravillosa. Quizás la poesía de ella quizás ha envejecido un poco. Quizás hoy al releerla nos va a parecer versos melosos, pero hay cosas que todavía tienen una densidad y que pueden resistir la lectura de una nueva generación. Y en este periodo que mi amiga Soledad me sugirió que hiciéramos, y ya nos tocaba a Teresa Bilsmont, a Alfonsina ¿Qué Storni, Soledad te sugiere? tú. Tuvo. Ah, ya. Tendría que Sugiero- haber otra Soledad a la que No, tú. todavía no me la han presentado. Tú sugeriste que hiciéramos un ciclo de mujeres. Sugiero, Llevábamos un año haciendo solamente hombres. claro, sugiero escuchar la canción Alfonsina del Mar de la querida Mercedes Sosa, que fue compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y con letras de Félix Luna. Maravilloso, va a ser una especie digamos, una especie de antología de lo que fue la vida de nuestra querida amiga. ¿Sí? Ordene y yo aquí busco. Sí, busque. Ya. Nos vamos con la canción, ¿cierto? Los vamos Va, a pagar. y nuestra querida fue trasladada al cementerio donde está enterrado Carlos Gardel y donde están enterrados los astros de la Argentina. Queda para la memoria que con Gabriela Mistral y Juan Balburu y otras. Sí, vamos, ahí vamos. Y ahí nos vamos con. Qué pesado, Arturo, qué pesado. Ahí nos vamos, mira. ¿Puedes el celular para buscar un poco de acá? Escuchemos un poco. Ah, ya, escúcheles. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve. Sí, el disco Mujeres Argentinas del año 69. Primera vez que se conocía este trabajo, que había sido escrito hace mucho tiempo, pero la gran Mercedes lo tocó. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. A los 46 años. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Bueno, y con esa gran canción que interpreta la gran maestra Mercedes Sosa nos despedimos. Ojalá les haya gustado, fue hecho con mucho cariño y un aplauso por el recuerdo de ¡Bravo! Bien por Renato, bien por la de Naca, bien por mí, bien por todos.